Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompañan de nuevo Francis Lamadrid y José Antonio Segovia y en esta ocasión vienen a hablarnos de un tema muy interesante sobre cómo generar conciencia a través de los conflictos en nuestra vida cotidiana. Vamos a recordar un poquito quiénes son los que hoy nos acompañan. Francis Lamadrid es divulgadora de la perspectiva del desdoblamiento del tiempo. Entrena y acompaña a personas que quieren llevar a cabo un cambio de percepción continuo partiendo de la base de que la percepción lo es todo, porque somos conciencia. Ella es licenciada en Derecho y estudia también Ciencias Políticas, se forma en terapias energéticas y alternativas y se define como comunicadora, guía y entrenadora de una nueva lógica para transitar por la vida, facilitando una nueva perspectiva para percibir la realidad. Por otro lado, nos acompaña también hoy José Antonio Segovia, él es diplomado en graduado social y licenciado en Ciencias del Trabajo. Ha desarrollado labores de inserción sociolaboral y siempre ha estado interesado en el cambio social, así como en el cultivo de la interioridad personal y la espiritualidad. Tiene formación y experiencia en sistema consciente para la técnica del movimiento, la antigimnasia, sanación energética y mindfulness. Antes de darle paso a nuestros invitados de hoy, quisiera recordaros, como siempre, a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas o de reportajes sobre temas como, por ejemplo, la salud integrativa, la espiritualidad, el desarrollo de la conciencia, el desarrollo emocional o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Por otro lado, decirte también que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, vamos a pasar ya a saludar a Francis Lamadrid y a José Antonio Segovia para que puedan hablarnos de cómo generar conciencia a través de los conflictos en nuestra vida cotidiana. Hola, ¿qué Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? tal, Francis? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, Laura. Buenas noches, José. Hola, ¿qué tal, José Hola, Hola, muy Antonio? buenas. guapos, al otro lado de aquí de la fibra óptica por todo el mundo. Buenas noches Ujú, desde España. ujú. Bueno, pues antes de cederos la palabra, recordarles a todos, como siempre, que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, y esto es muy importante. A continuación, el país desde donde nos están viendo, y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a nuestros invitados. Y ahora sí, ya os cedo la palabra y nos disponemos a escucharos. ¿Quién empezará hoy? Pues yo misma empiezo. Nos lanzamos a este programa de este jueves 15 de junio, ya preparándonos para el verano en España, donde efectivamente, como sabéis, planteamos darle la vuelta a la lógica de nuestra vida. Entre José Antonio y yo sabéis que vamos desgranando todos esos referentes que nos deberían de dar en el colegio o que si nuestros padres y nuestra familia los conociesen nos darían desde chiquititos. En el programa de hoy vamos a hablar efectivamente de cómo las relaciones y los conflictos que nos surgen con otras personas a nivel personal, pues familiar, de trabajo, etcétera, y con todas esas emociones que se nos disparan por esa razón de relacionarnos, son un auténtico potencial. Vamos a desgranar también cómo en este diseño de esta cosa tan entretenida que llamamos vida, pues el miedo, que es eso que siempre nos hace entrar pues en ansiedad o en preocupación o en engancharnos en tantas personas a la depresión, es también un auténtico regalo de la vida si nos permitimos girarlo, aprovecharlo como combustible. Entonces, yo sé que a muchas personas esta, digamos, presentación puede como romperle los esquemas, pero realmente os aseguro que si nos ponemos disponibles para darle, digamos, ese giro o mirar desde otro prisma de nuestras relaciones, sobre todo las que son más difíciles, podemos sacar una gran expansión, un gran crecimiento de nuestra conciencia. Y por otro lado, en lo que se refiere a nuestras capacidades y habilidades, los miedos son siempre un bidón enorme de combustible para poder trascendernos. Y os lo digo, como siempre me gusta explicarlo, no desde la teoría, sino desde lo que he transitado en mi vida, siempre desde la vertiente práctica. Y bueno, dicho esto,
que tenemos un programa, yo creo que con mucho sentido práctico, que es lo que hace falta para el día a día, le tiro la pelota a mi querido amigo José Antonio. José Antonio, yo creo que tú estás más o menos de acuerdo con todo lo que yo estoy comentando. Me da a Sí, mí que sí. sí. Sí, 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 hombre, yo creo que sí, que tenemos a estas alturas cierta complicidad y creo que podemos desarrollar el tema desde ese planteamiento y poco a poco irlo abriendo, porque hoy estamos hablando de aspectos para mí súper interesantes y súper cotidianos, ¿no? Porque cuando estamos hablando de vida diaria, yo creo que de lo que la propuesta es cada vez acercarnos más a lo cotidiano como también generador de conciencia, a la vez que generador de conflictos. Muchas veces lo cotidiano vivimos ambas cosas a la vez, ¿no? Y somos como vapuleados, ¿no? Y no entendemos bien qué es lo que, si somos personas conscientes, que nos damos cuenta de nuestra vida, cómo que se nos presentan conflictos. Y eso, a su vez, nos genera conflictos, ¿no? Es como esa paradoja, ¿no? Y también, pues, cómo esto nos puede generar esa conciencia de la que venimos hablando. Fíjate, Francis, que si yo hoy hubiera tenido que subtitular el programa también de otra manera, ¿no? Es un poco anunciando lo que también mi aportación, como el programa se titula ¿Cómo generar conciencia a través de los conflictos en nuestra vida diaria? Y para las personas que nos están viendo en estos momentos y nos están escuchando, que si hubiera titulado el programa de otra manera, lo hubiera planteado distraídos y dispersos o atentos y concentrados, ¿no? Que yo creo que es un poco el reto que a mí se me presenta en el programa de hoy, ¿no? Cómo podemos pasar de esta vida diaria que transitamos y que muchas veces pues lo hacemos de manera distraída incluso queriendo salir corriendo de situaciones porque nos aprietan y eso hace pues que estemos dispersos, ¿no? Como si la vida no nos estuviera hablando en cada acontecimiento que se nos está produciendo, ¿no? Y sin embargo, porque nos pide el otro extremo, ¿no? El otro aspecto es el estar concentrado, ¿no? En eso que nos está sucediendo y estar atentos. En esa atención es donde podemos, esa dispersión, que en el fondo es conflicto, pues traducirla y llevarla a esa parte de atención, pues para que nos genere conciencia, ¿no? Y por último, un apunte, que yo creo que puede ser interesante también. Cuando hablamos de conciencia estamos hablando de transitar la vida y las experiencias, evidentemente sacarles el máximo jugo, salir de los automatismos en los que nos movemos, en las cosas que consideramos que tienen que ser porque son. Es una mirada también a nuestros condicionamientos y también ese matiz de conciencia de situarnos en esa parte, diríamos, interdimensional que tenemos, ¿no? Es decir, que tenemos esa conexión con la fuente, a la vez que tenemos esa conexión con la parte concreta de la vida diaria en la que nos tenemos que mover y desenvolver, ¿no? Entonces, esas son el punto de partida que yo creo que aporto, ¿no? Y que a ver si es posible que a lo largo de la conversación que tenemos, junto con lo que tú has comentado al principio, ¿no? Que vienen a sumar, como siempre, pues puede ser una mirada interesante. Pues ¿No, sí, Francis? porque eso que tú acabas de decir, José, me recuerda aquello de ese famoso, un PowerPoint, una presentación de Facundo Cabral, que dice que no estás deprimido, estás distraído. Bien, en esa tesitura se encuentran todavía un montón de personas en el mundo distraídas, no se han empezado todavía a dar cuenta, aunque yo creo que a muchísimos les falta poco, y efectivamente no tienen el enfoque correcto para transitar en serio por esta experiencia, sabiendo lo que nos jugamos. Esto se puede transitar de una manera pues enfocada si tenemos los referentes adecuados. Los referentes los vamos, bueno, en un programa como este los vamos dando. Saber que está todo interrelacionado, que efectivamente hablamos del desdoblamiento del tiempo, que hay una dimensión fuente, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vamos hablando cada semana de esto, ¿verdad? Esos referentes yo os animo a que, bueno, creo que los vais conociendo, sobre todo los que nos seguís cada jueves, pero en cualquier caso están todos los vídeos de Vida en Punto Cero aquí en Mindalia y hay un montón pues ya de documentos de todo esto que vamos compartiendo. Y después de tener esos referentes y de asumirlos, lo que hay muy importante, y en eso no vamos a engañaros, es el trabajo en nosotros mismos.
El trabajo en nosotros mismos, ese no perder el enfoque, ese transitar día a día, como bien ha dicho mi compañero José Antonio, no salir huyendo a la primera de cambio, porque tenemos, fíjate, me estoy acordando ahora mismo, José, de algunos mensajes que son bastante recurrentes cuando la gente me hace llegar algún correo electrónico o mismo en Facebook. ¿Y por qué, si yo estoy trabajando en mí o estoy en esto de la conciencia, por qué tengo en mi vida esta situación y aquella, o tengo un problema de salud, o tengo un problema de bancarrota, o por qué mi marido me ha dejado, etcétera, etcétera? Es decir, tenemos tal compota, vorágine en la cabeza, que o sea, llegamos a asumir, a creer que si estamos empezando a despertar o transitando ya un poquito por este camino hacia la conciencia, pensamos que ya se nos van a evaporar cualquier tipo de conflicto. Y el asunto es que realmente no. Realmente lo que tenemos que compartir es que van a presentársenos muchas situaciones de fricción, de ponernos a prueba, y donde yo os animo muchísimo, y José Antonio exactamente igual, a que podamos hacerlo con una nueva mirada sobre eso que está ocurriendo en nuestra vida. No es una desgracia, es un potencial para que crezcamos y nos trascendamos. Esto yo creo que es fundamental, porque es algo muy recurrente en los ambientes así de tipo espirituales o de crecimiento. Parece que en el momento que empiezas a recibir Reiki o cualquier otra terapia de este ambiente, parece que ya se tiene que ir cualquier cosa que nos haga, pues eso, pasar por algún momento de fricción o conflicto. No, no. Y además estamos en una etapa, esta etapa que estamos, os recordamos, cerrando un ciclo, vienen muchas materias a examen. Y felizmente nos estamos preparando. Así que es fantástico. Yo creo que estamos de enhorabuena. Hay que poner un poquito los codos con todos esos referentes que ya vamos teniendo claros y, sobre todo, no perder la perspectiva, dándonos cuenta de que cada relación nos habla. La realidad es como una plastilina, toma la forma que el ser nos pide ver, asumir, transitar, etc. Y ahí fuera lo que vemos es un efecto cuya causa es el ser, lo no manifestado, que lo vemos ahí. Entonces, todo está controlado, quiero decir, todo tiene un para qué, que eso te da una gran tranquilidad, todo tiene un propósito. Entonces, a mí me parece que desde la perspectiva antigua de pensar que la vida es un valle de lágrimas y que todo son sacudidas y que a veces todo puede ser un caos y no tiene ninguna razón de ser, a tener claro que todo tiene un orden establecido y que está todo interrelacionado, pienso que es enorme, enorme el cambio. No sé si tú lo ves de la misma manera, José. Sí, sí. Fíjate que estaba elaborando un poco, digo, lo que está diciendo Francis me parece muy interesante porque es una mirada sobre la realidad y a mí me invita mucho pues a tirar del hilo y a que hoy bajemos mucho al cotidiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando planteabas el tema de los referentes, aparte del programa que ya tenemos varios programas elaborados, Sí. hoy se me ocurrían dos que me parecían interesantes, ¿no? Y es el primero de ellos es que, hablando de referentes, el cotidiano es nuestro espacio sagrado. A diferencia de otros paradigmas donde lo sagrado había que buscarlo fuera y había que buscarlo en lugares pues de culto, el cotidiano es nuestro espacio sagrado. Ese referente a mí me parece interesante. Todo lo que ocurre en nuestro cotidiano es información que nos está hablando de nosotros mismos y nos está hablando de nuestra conciencia, ¿no? Luego, otro elemento que me parece interesante, ¿no? Cuando abrimos tiempo, ¿no? Desde cuando abrimos tiempo es cuando pensamos, cuando realizamos una actividad, cuando le damos vuelta a algo, generamos conflictos. Quiero decir, generamos conflictos casi de todo. Eso es como, dicho de otra manera, muchas veces hemos oído de los conflictos y los conflictos, sin embargo, tienen muchas cosas que decirnos. Y eso para mí también es un referente interesante, Claro. porque generamos conflictos casi de todo en el momento que abrimos tiempo. ¿Y cuándo abrimos tiempo? Abrimos tiempo en todo nuestro cotidiano y se me ocurrían una cantidad de actividades en las que yo mismo abro tiempo y en las que veo que es necesario pues como reconciliarse, como verlo con otra mirada. Por ejemplo, abrimos tiempo pues cuando vamos a trabajar, ¿no? Cuando decidimos escoger un trabajo y en el trabajo nos va mal, nos va bien, pensamos con nuestra vocación, pensamos que no es nuestra vocación, ahí estamos abriendo tiempo.
cuando descansamos. Cuando descansamos, me explico, cuando llevamos a nuestros descansos, pues nuestras perturbaciones diarias, ¿no? Y entonces hacemos de nuestro descanso un infierno, porque lo vivimos con insomnio, nos levantamos y nos sentimos que nos hayamos recuperado. Por tanto, es una actividad cotidiana muy interesante a la que merece ponerle la lupa también, los descansos. ¿Qué hacemos con nuestros descansos? Y de ahí, pues, paso también a los pensamientos diarios. Cuando tenemos pensamientos en los que dedicamos mucho tiempo a tener juicios, en los que somos intolerantes, en los que somos repetitivos, en los que somos pensamientos necios, pensamientos de todo tipo. Entonces ahí también, y es una actividad muy cotidiana, merece la pena que pongamos la lupa. O cuando comemos. ¿Cómo comemos? O ya no solo que comamos rápido pensando que tenemos que, sino comemos porque pensamos que nos vamos a quedar sin energías de manera inmediata y tenemos que salir corriendo porque es una actividad más cotidiana, o cuando nos sentamos comemos, disfrutamos los alimentos, los saboreamos. Son dos actitudes distintas y ahí también estamos generando conflictos. Son cosas cotidianas. Cuando caminamos, cómo vivimos las estaciones de los años, o los ciclos, ¿no? Los ciclos que una amiga, Monse, hoy me decía por Facebook a raíz del programa, pues ese sería un aspecto también interesante que podríais tratar, ¿no? Las estaciones de los años. Cada estación nos está hablando de algo distinto. Cómo vivimos el silencio, cómo vivimos los ruidos. En las ciudades, los pueblos nos molestan, pretendemos alejarnos, no nos paramos a escuchar los pájaros, cómo vivimos nuestros deseos, cuando leemos, cómo leemos, ¿sí? De qué lectura nos nutrimos, cuando escribimos, en qué lugares participamos, cuando hacemos deporte, desde qué lugar hacemos el deporte, porque únicamente queremos estar en forma, queremos aparentar, queremos estar sanos. Las tareas del hogar, ¿no? Que es una actividad que nos genera mucha fricción porque huimos de ella. Fregar los platos. ¿Cómo fregamos los platos? Ahí recuerdo un libro que leí hace tiempo que decía que había 263 maneras de fregar un plato, ¿no? Y sin embargo, esto muchas veces en el hogar nos crea nos crea mucho conflicto. ¿Cómo dialogamos? Cuando estamos hablando con alguien, escuchamos, no escuchamos. Quiero decir, estoy poniendo ejemplos para que vayamos detectando que en actividades cotidianas generamos muchas veces tiempo porque estamos distraídos de eso que estamos haciendo y no nos ponemos de acuerdo, no solo con otras personas, sino con nosotros mismos. Y esas actividades cotidianas, Francis, son un material súper interesante para que lo vivamos desde otro lugar, que es la propuesta que hoy traemos aquí, ¿no? Por supuesto. Y además, en lo que eso que acabas de apuntar, me estaba, a la hora de enumerarlo, como has estado haciendo, yo estaba recordando que efectivamente en mi vida, claro, lo que me gusta, pues genial, me entrego a eso con mucha pasión, pero lo que no me gusta, por ejemplo, el tema de, yo qué sé, de estar en casa pasando el polvo o haciendo ese tipo de tareas rutinarias, a mí me han aburrido siempre mucho. Yo prefiero pagar siempre a que alguien lo haga, ¿no? Y sin embargo, en los últimos tiempos he descubierto que puedo realizarlas de otra manera, desde otro sitio. Es decir, que no me dejo llevar por esa identificación, porque al final el que nos enganchemos tanto con por ejemplo, con que nos gusta mucho una actividad o que no nos gusta nada, tiene que ver con nuestro programa de base, con el que tenemos. Y tenemos que decir que en esto del conflicto, el que sale a relucir todo el rato para que haya la fricción siempre es nuestro querido ego. O mejor dicho, todas las subpersonalidades, porque no es que sea solo un ego, es que son como si dijéramos, es un programa madre, ¿no? Pero de ahí hay muchos subtipos. Hay un yo que puede ser protector, hay un yo que es víctima, un yo salvador, hay un yo que es quejica, otro que puede ser criticón, otro que puede ser vanidoso, etcétera, etcétera. Vale, ese programa base, con el que jugamos este partido, la vida, nos hace pues tener preferencias, tener aversiones, etcétera. Y aquí sí que también me gustaría ponerle un asterisco, porque esta semana pasada con una persona que también está pues en un camino de conciencia, que comparte todas estas, bueno, pues con gusto, darse cuenta, despertar, me estaba contando de una manera muy apasionada, bueno, pues los problemas que tenía con una determinada persona, que además había sido en un momento determinado pareja, y fíjate, algo así como,
fíjate cómo ha sido, lo que nos ha hecho, porque bla, 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 todo esto, todo esto, todo esto. Y todo desde una gran identificación. Este ejemplo que pongo lo traigo a colación porque es fundamental. Es fundamental que cuando viene a nuestra vida una situación de peso que nos mueve y nos descoloca todas las emociones, que para eso viene, para descolocarnos y movernos, pues resulta que muchas veces, y a pesar de tener un cierto trabajo o un cierto camino ya de conciencia, seguimos demasiado apegados, identificados con el drama o con la trama, si quieres, la película, de que fíjate, es decir, la separación. El conflicto viene aquí, fricciona fuertemente y la persona, aún, como digo, en un trabajo ya se supone personal, dentro de sí, sigue viendo la separación con ese que parece ser que se está portando tan mal y fíjate lo que me está haciendo y bla, bla, bla. Todo esto le quiero poner una lupa gigante porque en este momento es tan importante que todos empecemos a asumir, que también hemos hablado de ello en este programa por activa y por pasiva, de todo, de una pareja que me hizo polvo, una pareja que me puso los cuernos, aquí en España decimos así, o que me humilló o me maltrató, o los políticos que se están llevando la pasta, o todo eso que está por ahí tan feo y esas relaciones que me ponen los pelos de punta, todo eso es una proyección nuestra. Lo puedes ver como, digamos, tú, de ti mismo individualmente o si quieres como colectivo, porque realmente no hay una separación, como hemos estado también diciendo. Entonces, ver el potencial del conflicto que se me presenta en mi vida. Ya he puesto el ejemplo ese de alguien que efectivamente se consideraba pues maltratada por quien había sido su pareja, etcétera. Y yo la escuché desde la mayor neutralidad de la que fui capaz. Y cuando sentí que esta persona había más o menos terminado, le hice una observación. Y le dije, ¿y tú cuánto en esta situación, en ese cuadro, reconoces que eso te ha venido a hablar a tu vida, te ha venido a aportar algo a tu vida? ¿O solamente lo estás viendo como algo separado de ti y una amenaza? Y hubo un silencio muy grande. Y efectivamente esta persona me dijo, pues tienes razón que eso me cuesta muchísimo verlo. Por lo tanto, valga este programa y 1000 si hicieran falta como este, para que entre todos, cada uno, empecemos a aceptar e incluso agradecer esos maestros, personas de todos los colores y de todos los sabores que llegan a nuestra vida y nos causan un conflicto, aparece una fricción fuerte, surgen problemas, etcétera, etcétera. Porque de lo que se trata aquí es de trascenderlo. Es de asumir la totalidad de eso que aparentemente desde el ego es negativo. ¿Sí? Bueno, me parece importante. Ya digo que una pedazo lupa así de grande. Porque la conciencia que estamos ganando, que estamos generando, que se está ampliando, viene de esa manera. No porque vayas a 20 talleres, no porque te leas 20 libros, no. Es porque estemos en esa presencia y con esa observación, con esa atención en nuestro día a día. Eso me parece tan importante. Sí, sí. Fíjate, que estaba escuchando, Francis, y estaba pensando precisamente en ese aceptar, ¿no? Y en ese agradecer del que tú hablas. Y me estaba acordando de algo que con algunas personas que se comunican pues conmigo a través de Facebook o de otras redes, algunos amigos, y a propósito del programa que hoy veníamos haciendo, que me comentaban su testimonio y me veía yo reflejado, porque yo en muchas etapas de mi vida he pensado, digo, bueno, estoy haciendo todo lo que creo que debo de hacer. Estoy en un camino de conciencia, ¿no? Estoy que me observo, bueno, que estoy atento, pero sin embargo, siempre había algo como que no, ha habido mucho tiempo algo que no encajaba, ¿no? Algo que chirriaba y era lo siguiente, ¿no? Era, bueno, si yo me reconozco como una persona pues singular, ¿no? Como una singularidad, tanto yo como todas las personas con las que están en este camino, incluso las que no están. La singularidad humana de cada uno para mí es un elemento interesante y es algo que uno empieza a reconocer cuando uno transita pues estos caminos de conciencia, ¿no? Pero es quizás el aceptar los ciclos que se presentan en la vida, y me refiero, ciclos me estoy refiriendo a que todo en la vida, toda relación que uno tiene,
pues pasa por distintas etapas y muchas relaciones pues comienzan fuertes, nacen, se hacen grandes, pero luego, sin embargo, pues desaparecen, ¿no? Van como que mueren, ¿no? Entonces, esa aceptación que está dentro de nuestro cotidiano, pues hace que muchas veces sintamos que estamos oscilando, que no terminamos de encontrar el equilibrio. Porque claro, algo que yo observo que es importante y que todos de alguna manera demandamos en vivir en nuestro cotidiano es sentirnos equilibrados, ¿no? Sentirnos en equilibrio, sentirnos que tenemos esa coherencia interna para hacer frente a todas las situaciones que se nos presentan en la vida. Pero sin embargo, muchas veces experimentamos lo contrario, ¿no? Es decir, que nos dicen algo y nos hundimos, ¿no? Algo que no encajaba en nuestros planes y nos hundimos, ¿no? Sentimos que oscilamos, ¿no? Y tiene que ver con esos ciclos, entiendo yo, de los que te estoy contando, ¿no? Que no terminamos de aceptar los ciclos o los ritmos. Cada cosa tiene su ritmo y muchas veces pues intentamos violentar los ritmos y conseguir cosas antes de tiempo, ¿no? Por ejemplo, la conciencia para mí pues tiene su ritmo porque supone observar, ver, poner esa lupa constante en las situaciones que nos molestan o que incluso las que también nos agradan, porque esto es como la zanahoria y el palo, ¿no? Se trata de que estemos atentos también a aquello que nos hace sentir pues gozo y sentir placer, porque esto es como la cara y la cruz, ¿no? Entonces hablo de esos ritmos que tiene que haber en la vida que muchas veces pues intentamos violentarlo y la conciencia pues es que es al revés, ¿no? Tiene su propio ritmo. De alguna manera nosotros en el cotidiano consideramos que controlamos todos los aspectos de nuestra vida, pero sin embargo hay que rendirse muchas veces y para mí esa aceptación es darse cuenta que uno no controla todos los aspectos de su vida, ¿no? Que hay cosas que están por encima, ¿no? Relaciones que uno no puede controlar, relaciones bien sean de pareja, con amigos, y queremos controlarlas porque queremos que obedezcan a lo que nosotros creemos que deben de ser, ¿no? Patrones. Es decir, en nuestro cotidiano los alimentamos mucho de patrones, pero sin embargo, el cotidiano para generar conciencia hay que desatar esos patrones, hay que soltarlos. Claro que ese soltar supone el verlo, el darse cuenta y es algo que luego se va generando automáticamente, ¿no? Y el equilibrio no es algo ideológico, no es algo en el que uno se postula y dice, tengo que estar equilibrado, sino que el equilibrio, como yo lo vivo, es ver esos extremos en los que uno está oscilando, ver qué hay detrás de esos extremos e irlos integrando por la vía de los hechos y por la vía de la observación, ¿no? Y esto es algo que quería comentar porque eso, hay personas que me han venido comentando ese tipo de aspectos que muchas veces pues pasan desapercibidos, pero es verdad que somos muchas las personas que hemos vivido quizás muchas veces en extremos pensando que la armonía era un ideal, ¿no? Y la armonía, pues para mí, conseguir esa armonía no es un ideal y tiene que ver mucho con lo que hoy estamos hablando, ¿no? Con estar alerta y con cultivar esa conciencia desde lo más cotidiano. No se trata de algo que tenga que venir de fuera, ¿no? Y es ese el trabajo, ¿no?, al que tú estabas invitando, que simplemente yo lo que he hecho es ponerle una lupa también como yo lo he vivido, ¿no? Sí, sí, sí. Y que me parece importante poner que efectivamente ese gran avance, esa gran generación de conciencia es paulatina, instante a instante. Mientras estamos tomando el café podemos estar efectivamente en esa atención, mientras estamos amasando un pan para meter al horno o haciendo la ensalada de la hora del mediodía. O sea, no se trata de que me tengo que iluminar para irme a la India para iluminarme o para hacer un gran trabajo conmigo misma. Puede ser efectivamente en nuestro día a día, en algo tan simple como estar viendo cómo me limpio mientras me ducho, estando en esa presencia, ¿no? Y eso que acabas de decir, José, es muy, también a mí me han surgido algunas consultas referido a eso, ese equilibrio entre lo que puede ser aceptar, eso son preguntas que me han hecho de forma recurrente, y yo misma, porque yo la verdad es que he estado en muchas ocasiones, digo, uy, a ver de qué viene el día de hoy. Y es como, te viene un tema que te aparece en la bandeja de entrada y, hoy viene el día con es monográfico, ¿no? Vale, el equilibrio entre ese aceptar lo que es, lo que se está dando en mi día o en mi vida en este momento, y por otro lado, hacer acciones las que tengan que ser.
porque además en ese sentido yo ahí voy a dar mi pincelada, yo soy alguien de acción, para mí es importante. Entonces, en todo este tránsito que yo llevo, pues con todo lo del desdoblamiento, etcétera, he vivido pues transiciones y momentos de todos los colores. Y cuando había que a veces estar en esa aceptación, era como, ¿pero qué hago? ¿Me quedo así sin más? ¿Observo? ¿Estoy más presente? O sea, me hacía muchas dudas, ¿no? Tenía consultas conmigo misma. ¿Y esto cómo lo transito? ¿Cómo hago? Porque a mí me cuesta, personalmente con el programa que porto, me cuesta aceptar. Me cuesta aceptar cuando una cosa no la quiero aceptar. Entonces, para mí es fácil ponerme a la acción, remover Roma con Santiago, tirar lo que haga falta, romper, meter si hace falta un túnel por debajo de la montaña, pero ir hacia lo que yo considero que es la solución, ¿no? Vale. Entonces, a día de hoy, aquí ahora, lo que puedo decir es que efectivamente en los últimos tiempos sí he encontrado, a pesar de que sigo haciendo muchas cosas de acción, mucha acción, estar en esa aceptación de lo que se está dando ahí fuera, estando más alineada con lo que es. Y de esa manera, ese equilibrio del que tú estabas comentando antes, lo vivo con mayor paz, con más conexión, dejando, o sea, que no gastando tanta energía como a lo mejor hacía con anterioridad en mi pasado, porque era como que me resistía a aceptar. Entonces, creo que una fórmula que se puede compartir, al menos a mí me surge compartirla, es buscar cada uno ese lugar balanceado, como se dice en Sudamérica, o de equilibrio, donde acepto de una forma inteligente lo que ocurre ahora mismo, pero por otro lado, me permito avanzar en un sentido coherente. Y esa coherencia nos la guía, nos la da nuestro propio ser. Me podéis de verdad creer si os digo que a medida que escuchamos y nos ponemos más atentos para esas intuiciones, cada vez nos llegan más inputs, más informaciones en la bandeja de entrada. Y eso es importante. La persona de esta nueva era, porque es un nuevo paradigma, somos cada vez más personas que avanzamos, que hacemos acciones coherentes, pero, también lo dijimos en otro programa anteriormente, pero desde nuestro centro. Es decir, que tú puedes incluso a un tema que puede resultar que es conflictivo, pero no vas desde la ira o el resentimiento o el mal rollo, sino que vas desde tu centro, siendo ese observador un tanto neutral como mejor te salga, porque estamos en pleno entrenamiento. Entonces, acciones coherentes, las que tengan que ser en nuestra vida, pero desde un centro, desde una observación. Creo que es muy importante tener este GPS, este mapa para avanzar en nuestra vida, en una vida consciente. Una vida que efectivamente hemos descubierto que va, ese juego, el que decíamos, game, el game es generar autoconciencia mientras existimos. Me parece importante. No sé a ti qué te parece, José Antonio. Sí. ¿Estarás de acuerdo? Sí, me recuerda en este momento, pues también como en otras ocasiones, me estaba acordando de nuestro gran amigo Krishnamurti, ¿no? Que me gusta nombrarlo porque es un gran maestro y además, bueno, si contagio a otras personas que tengan interés en leerlo, pues para mí fabuloso, ¿no? Que él hablaba de que habría que morir de instante en instante, ¿no? Y se refería de instante en instante a la muerte, pues, de los pensamientos inútiles, a la muerte de las cosificaciones, de las cosas con las que nos hemos identificado. Y en esa muerte, pues, de instante en instante es como realmente aprendemos a vivir, ¿no? Es como vivimos. ¿Por qué? Porque nos instalamos en ese fluir de la vida, no nos separamos, ¿no? Entonces, pero creemos nosotros que el ciclo de la vida es crecer constantemente en el aspecto que sea y es una aportación que puedo yo hacer a nivel personal, bueno, pues con la conciencia que tengo como persona, como receptor que se diría en el desdoblamiento. Y la conciencia es que eso hay que aprender también a darse cuenta cuando pues hay que parar, ¿no? Hay que darse cuenta cuando se está creciendo por el lugar que no es
y hay que darse cuenta también, pues, cuando algo está llamado a desaparecer y a morir, ¿no? Cuando una idea que uno está constantemente insistiendo y que se está dando cuenta que aquello no está funcionando, aquello que te está sosteniendo contra viento y marea algo que evidentemente lo que te va a llevar es a chocar contra un muro, ¿no? Entonces, esto es una de las tareas, entiendo, más difíciles que tenemos como humanos, pero es una de las tareas más apasionantes también para generar conciencia, ¿no? El darnos cuenta de esos ciclos, ¿no? Ese paralelismo que existe constantemente entre la vida y la muerte, que de alguna manera es como generamos tiempo, ¿no? Cuando hablamos del desdoblamiento, ¿no? Esos espacios que hoy hemos comentado, Francis, que hay entre la información que nos llega y la información que no vemos, ¿no? El tiempo que existe y el tiempo que no existe, ¿no? Pues de alguna manera la vida y la muerte habla de eso. Hay cosas que no nos damos cuenta y cosas que sí de las que somos conscientes. Y se trata de esos tiempos en los que no nos damos cuenta, pero que se está permitiendo que haya una gran creación para que luego nosotros podamos realizarla, pues ese tiempo sea cada vez mayor, ¿no? Uy, uy, hola. Sí, parece que se nos ha quedado José Antonio sin audio. ¿Ah? Puede que tengas alguna incidencia ahí en los auriculares. Mm. De momento puedes continuar tú, Francis. Sí, bueno, básicamente yo voy a continuar un poco el aporte que me surge sobre este tema. Quería también hablar de un mecanismo que en inglés es unclutching, que usa un avatar de la India, que sería algo así como practicar, ¿verdad? Siempre me escucháis hablar del entrenamiento, porque esto es un entrenamiento de lo que estamos comentando. Esta expansión de la conciencia es un entrenamiento para dejar de identificarnos tanto con este programa de base con el que venimos. Este unclutching es un proceso paulatino en el que comenzamos a estar cada vez más conscientes de, por ejemplo, de los pensamientos que emergen. Nosotros, las personas, sabemos muy bien, por toda nuestra trayectoria, que estamos pues continuamente con pensamientos que vienen, que van, un pensamiento nos lleva a otro. Los pensamientos, recordar que siempre lo explico así, tú validas un pensamiento, por ejemplo, negativo, y te pone en marcha toda una cohorte de emociones negativas, ¿sí? Bien, pues esta técnica que el avatar de la India da en los ashram, los lugares estos donde se reúnen los que le siguen y tal, es un maestro de estos de meditación y todo esto, lo que explica es que efectivamente podemos aprender a alargar cada vez más esos instantes entre un pensamiento que emerge, si estamos atentos, y otro pensamiento o uno que le continúa, siempre hay un instante, como si dijéramos, imperceptible, pero que si le ponemos atención está ahí. Como cuando hablábamos del tiempo, porque tiempo y pensamiento van de la mano. Muy importante esto. Es decir, y esto además Krishnamurti fue un magnífico maestro. Tenemos, o sea, existe el pensamiento porque existe el tiempo y viceversa. Van completamente de la mano. Es la mente la que abre tiempo. Por lo tanto, podemos hacer un ejercicio dentro de esta ralentización de, ay, a ver, ¿qué pensamiento me aparece aquí ahora? Y si el pensamiento me está molestando o me está poniendo en baja vibración, me está preocupando, aprender a activar ese observador neutro, ecuánime. Alguien, ese digamos, ojo que sale, esa conciencia que es capaz de mirar un poco desde fuera. Es sumamente útil y se va como activando de una forma paulatina. Os lo compartimos porque de eso se trata, de tener un observador neutro de lo que está ocurriendo en esta película de nuestro día y que efectivamente puede alcanzar cada vez más estados de paz. Digamos, esa paz, como dicen en la India, Ananda, es nuestra verdadera naturaleza. Lo que ocurre es que estamos conectados a este programa que es un rollo pesado, que es el programa de la mente, conectado a todo ese dispositivo de pensamientos y de creencias del inconsciente colectivo. Por lo tanto,
esto de estar pendiente, ¿no? De, un pensamiento, como si fueran burbujas que vienen desde el fondo, suben y efectivamente las puedes estar viendo, las puedes estar siguiendo con la atención y esta burbuja de repente se hace grande y parece que va a explotar, pero de repente surge otra burbuja, otro pensamiento. Podemos ganar muchísima conciencia y autoconocimiento si empezamos a enfocarnos en esta manera de vernos a nosotros mismos, a lo que surge dentro de nosotros y recordar siempre que los pensamientos, ya sea que me los estoy creyendo, los estoy validando o no, son los que luego me ponen en marcha todo el emocional. Y estos, o sea, todo este cuadro es la historia de la evolución humana. Es decir, pensamientos, ideas, ideologías, yo quiero tener razón, esto es así, no, esto no es así, tú no crees en el Dios mío, yo te mato, yo te persigo, te pongo una bomba. Es la historia de la humanidad. En base a todos esos pensamientos y a esas ideas, luego vienen toda una serie de emociones. Y como digo, desde esta perspectiva que os animamos siempre a ver la realidad y sobre todo a generar conciencia, pues es todo mucho más simple. Una vez que activamos ese observador neutro, de verdad que podemos transitar por nuestro día con menos carga. Me parece muy importante deciros que si no tenemos la suficiente, vamos a decir, perspectiva para poder soltar la carga que portamos, como si fuera el que lleva todos los árboles que ha ido talando a lo largo de la vida y se los ha echado sobre la espalda y ya va hecho polvo, bueno, pues es como acumulativo todo ese pues dolor o sensaciones a veces de fracaso o heridas que no han sanado o deslealtades o todo ese daño que hemos recibido por nuestra identificación a lo largo de nuestra vida, la tenemos sobre aquí, sobre los hombros, sobre la espalda. Por eso tantos dolores de espalda. Entonces, es fundamental. O sea, para generar conciencia es fundamental darnos cuenta de que podemos soltar lastre, hacer clic, 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 cortar y hacer una especie de tabla rasa. A mí me gusta, y de hecho os invito a que pongáis en YouTube la canción esta de Cero, de Dani Martín, que es una de mis canciones de cabecera. Él se refiere en esa canción a una historia de amor que ha tenido sus problemas, altibajos y fricciones, y como se aman aún, piden que todo venga de cero. Por lo tanto, el planteamiento para generar conciencia y hacerlo aligerados es que todo venga de cero, que seamos capaces en cada instante de vaciarnos, de no seguir proyectando un futuro de acuerdo con el pasado que traemos encima. Y el pasado que son las creencias, toda mi historia personal, todo lo que sufrí en la infancia, no tuve amor, qué mala suerte me creo yo que tuve, todo esa película es la que me está haciendo proyectar pues un futuro a veces que es más de lo mismo. Por lo tanto, bueno, pues ya está. Esto es un poquito el mapa que una vez más me gusta trazar para que quede muy claro. Porque esta vida es fascinante y sobre todo la podemos aligerar mucho si tenemos esa hoja de ruta, ese mapa para encontrar el tesoro. Y el tesoro no es ni más ni menos que la conciencia. Es así de hermoso. De hecho, me dan ganas hasta de hacer poesía. Oye, una cosita. José Antonio, ¿has vuelto? ¡Ay! No. ¿Hola? No, parece que no, que seguimos sin oírlo. Trata Claro. de configurar el audio, se te habrá desconfigurado quizá. José Antonio, trata de configurarlo en la ruleta que hay arriba del Hangout, en la barra de herramientas. De momento dejamos a Francis continuar. Sí, bueno, nada, como son menos cuarto, si quieres, Laura, por mi parte, casi que sí, vamos, normalmente hay muchas preguntas, ¿vale? Me parece que podemos pasar a las preguntas. Quería, no obstante, comentar algo. Quería comentar algo, porque también es otra de las consultas recurrentes que me envían por correo o en Facebook, y es eso de... Ay, no, si yo positiva o positivo siempre me esfuerzo por ser positivo. Vale, en esto que hablamos de generar conciencia no se trata de estar huyendo de algo un pensamiento que viene de repente
que a lo mejor es como de preocupación, o una emoción que se me engancha y que es aparentemente negativa. No es eso, no es que tengamos que huir, no es eso. De lo que se trata es de aceptar, es de estar y experimentar. ¿Se me oye ahora? ¡Ay, ¿Hola? menos mal, bienvenido! Ahora Sí, no, vamos, no he hecho nada, se sigue saliendo los mismos síntomas, pero bueno, si se me oye, perfecto. Se me ahí oye, pues nada, estamos. Bueno, anda, yo perfecto. digo, has Sí, sido sí. abducido otra vez. No sé, llevamos 2 programas así con esta, espero Qué que no vuelva a curioso. repetirse, nada. Aceptaremos Aceptaremos. Bueno, pues eso, los muy momentos de silencio. importante, que es que lo tenía aquí apuntado. Vamos a ver, no nos tenemos que esforzar en ser positivos a ultranza. ¡Ay, positivo, positivo! Porque es que si os dais cuenta, lo de positivo y negativo son dos extremos de la polaridad. Sí. Entonces, de lo que se trata es de fluir con lo que se me va presentando en mi vida. Y si tengo una situación de carga o de conflicto, la transito y lo hago con plena observación, con atención, experimentándolo todo, porque si no lo experimentamos, de verdad, es fundamental. La vida nos va a traer, si no, esto acrecentado. Lo que no asumimos nos va a venir como más grande, más intenso, y por eso es importante vivirlo, aceptar la sombra que que tenemos que ver de nuestro ser. Bueno, pues es que esto me parecía, como siempre, tremendamente útil. ¡Bienvenido! Sí. Aquí estoy de nuevo. Yo, si te parece, antes de pasar a las preguntas, un matiz simplemente Sí. que quería comentar, ¿no? Por algo que yo mismo estoy transitando y que me parecía al menos interesante. No sé si importante, pero al menos interesante, ¿no? Cuando, cuando uno se ejercita en la atención, es como que la percepción se da uno cuenta de cómo fluctúa su percepción, lo cambiante que es su percepción, ¿no? Y es curioso el darse cuenta de esa percepción, cómo va cambiando. Me refiero a cambiando, es como uno hoy opina una cosa y mañana puede opinar otra distinta, cómo empiezan a aparecer matices, cómo esa percepción algunas veces más extremista, otras veces más radical, cómo esa percepción pues te saca de ti, entra, cómo aparece cuando tú no te das cuenta, con una idea fuerte, cuando se va. Entonces, a eso me refiero con la idea de que la percepción fluctúa, ¿no? Cuando uno se da cuenta de eso, automáticamente está encadenado la idea de una idea emocional, ¿no? Entonces, cuando uno está viviendo una emoción muy fuerte, entiendo yo que esa vía de conocimiento de la misma percepción hace que la emoción pierda fuerza. Y es curioso porque la emoción es una fuente de identidad terrible. Claro. Es una fuente de identidad terrible que nos lleva a vivir momentos muy pasionales, y lo interesante es que hay una manera de vivir la emoción que no tiene nada que ver con una identificación, ni con un extremo, ni con un drama, ni con Subidón. con un subidón, ni con un aspecto que haga que nos salga, que estemos fuera de nosotros, ¿no? Entonces, es un aspecto como de reeducación de uno mismo. No se trata de hacer gran cosa, sino de simplemente, la aportación que yo hago es de observar esto, y esto mismo se va a ir recolocando y va a ir generando pues que vivamos nuestras percepciones y nuestras emociones desde un punto de vista con más neutralidad, ¿no? No me tengo yo que colocar en la neutralidad, sino que la neutralidad se va a colocar dentro de mí, de alguna manera, ¿no? Con esa percepción. Así que nada, esa era la pequeña aportación, que no me gusta quedarme en mitad de una, de una pequeña intervención. Así que, por mí, si te parece, que me parece que lo más interesante creo que son Sí, las no, eso que acabas de preguntas. decir es tremendamente de mucho peso, es vital eso que acabas de decir, José Antonio, porque las personas sobre todo cuando no hay ese darse cuenta inicial, la gente se está totalmente basculando, se está identificando con su estado emocional. Es decir, el programa Plano 4 es que está totalmente identificado con cómo está su emocional. Entonces, el drama que tiene tanta gente es porque se siente pues muy apegado a esa tristeza o a esa incapacidad o a esa nostalgia o a todo eso, me parece importante, ¿vale? Cuando estamos ahí totalmente Atomizado. pegaditos como si fuera con pegamento, pues entonces, desde luego, la vida se hace súper cuesta arriba, muy cuesta arriba. El apego es, vamos, es una garantía de sufrir mucho. Muchísimo. Así que me parece un buen aporte. Bienvenido.
Bienvenido al... Gracias. Bueno, aquí estoy entrando y saliendo y nada, espero no irme más, ¿eh? Ay, qué risa. Yo cuando Bueno, pues vamos a pasar ya Sí, a las las preguntas. preguntas con alguna incidencia, pero de momento estamos todos. Venga, estupendo. Vale, fenomenal. Venga, pues antes de pasaros la primera pregunta, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano, tal y como estamos haciendo hoy, y otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Ya sabéis que justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Para suscribirte a nuestro canal de YouTube, e informarte de nuevos directos o visualizar vídeos ya publicados. También para colaborar por un mundo mejor, haciéndote voluntario o voluntaria de Mindalia, o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora ya sí que vamos a pasar a la primera pregunta. Empezaré por Francis. Bueno, no sé, porque me da, para que él participe más, si no empiezas por él Bueno, o qué. ¿Eh? como tú quieras, como tú quieras. Como queráis, entonces. Venga. José Antonio. Dale, dale, Venga, dispárale perfecto. aquí al sevillano. Que no sea difícil, ¿eh? Vamos a intentarlo. Dice Ana Rodríguez desde México. ¿Cómo transitar un momento, un pensamiento o una situación que considero negativa? Vale, estupendo. Pues mira, lo primero que yo te sugeriría, Ana, es que no pongas ninguna etiqueta a esa idea, ¿no? No lo consideres ni negativo ni positivo, porque al fin y al cabo es algo que está fluyendo a través tuya, ¿no? Entonces se trata de observarlo, de ver cómo eso te agita el corazón, de ver eso cómo hace que palpite, incluso sí que sude, que veas cómo te posiciona, que observes tu reacción ante ese momento que tú estás viviendo. Porque de alguna manera con esta observación tú vas a ir relativizando y tú vas a irte dando cuenta de dónde surge esa reacción que tú estás teniendo y por qué estás nombrando algo de manera negativa. Y con esta observación, con esta aplicación, ¿no?, que te estoy comentando, no solo vas a relativizar, sino que vas a vivirlo pues de una manera natural. Y te vas a dar cuenta también quizás de cómo las personas generamos dentro de nosotros mismos artificios y mecanismos donde hacemos que las situaciones sean negativas y positivas. Y a lo mejor la situación es verdad que puede no ser agradable, pero tú no la tienes por qué vivir de manera agradable porque al fin y al cabo de lo que se trata es de tus habilidades de respuesta ante las situaciones que se te presenten, ¿no? Entonces, mediante esa observación paciente, calmada, tranquila, tú misma te vas sin etiquetar, tú misma vas a ir generando otras respuestas que te van a resultar interesantes. Y como siempre, una propuesta que nosotros hacemos en todos los programas es si esa situación se te repite de manera constante, o tú ves que abordas situaciones de maneras que te cargan, que cualquier requerimiento que te hace la vida lo vives de manera negativa, pues derívalo. Derívalo en ese momento, derívalo en la noche, entrégalo, crea ese espacio vacío del que todos procedemos, que es la fuente, y verás tú cómo tu percepción va cambiando, porque al fin y al cabo todo lo que vivimos es cuestión de percepción. Ana. Esa es un poco la invitación, que a lo largo de la noche seguramente profundizaremos un poquito más en esta idea de derivación, ¿no? Bien, pues continuamos y para Francis, dice Lucy desde Guatemala. ¿El observador neutro tiene niveles de evolución? El observador neutro es neutro. Es decir, realmente esa conciencia, cuando estamos en ello, es un cero. Es el observador que modifica al observado, Lucy. Sí que es cierto que nosotros, o sea, este ser aquí evolucionando, sí que nuestra conciencia va teniendo diferentes niveles de percepción. Lo que ocurre que, efectivamente, colocarnos en ese punto cero del todo, vamos a decir que nos cuesta permanecer ahí. Es decir, parece que pones la intención y efectivamente te observas, pero es muy fácil que algo te pueda volver a sacar de ahí y bueno, pues que te identifiques un poquito o que algo te pese o te cargue. Entonces yo diría que el observador, los ojos del vacío, podríamos decir, pues esos son siempre neutros.
Pero en este avatar que está aquí jugando el partido, ¿sí? Bueno, vamos como si dijéramos cambiando unas gafas por otras, ¿eh? Con más perspectiva, con mejor graduación, por decir una comparativa. Yo hago un poco la diferencia porque es como si a cada instante en este juego, generando conciencia, fuéramos instante a instante cambiando unas gafas que me dejan ver mejor, con menos distorsión. Entonces, la mirada que yo estoy haciendo sobre la realidad cada vez es más convergente, más de unidad, con menos, como digo antes, menos distorsionada. Porque la distorsión, cuando yo utilizo esa palabra, es como más apegada a la dualidad. Es decir, la distorsión es como más polarizada. Esto me gusta, esto es bueno, esto es muy malo y por tanto quiero fomentar lo que considero bueno y separarme de lo malo. ¿Vale? Esa es pura distorsión. Y de lo que ahora mismo estamos hablando es de colocarnos en ese punto, en esa perspectiva, donde sabemos que cada situación, relación, evento que ocurre en nuestra vida tiene un para qué, tiene un propósito. Y por lo tanto, yo que estoy aquí experimentando, no soy nadie para juzgar con el dedo si esto es bueno o esto es malo. Esto es lo que queremos transmitir. Y bueno, pues simplemente quedarnos con esa idea, que estamos en este viaje como si dijéramos cambiando instante a instante unos cristales de unas gafas cada vez más nítidos, más claros, más luminosos, que nos dejan ver todo el detalle y todos los píxeles con mucho más claridad. ¿Vale? Lucy, espero que con eso te haya aclarado algo. Un besito. Guapa. Bueno, pues seguimos. Dice Pilar desde España. ¿Cómo hacer cuando el miedo genera indecisión? Muy bien. Pilar, pues el miedo es un poderoso caballero, ¿no? Casi tanto como diríamos aquella poesía de Don Dinero. Mira, el miedo efectivamente pues genera mucha indecisión. Ahora bien, de lo que se trata también es de ver el miedo. A pesar de lo poderoso que es, nuestra observación puede ser todavía muchísimo más poderosa. Nuestro asumir que el miedo de alguna manera puede ser un puente hacia aquello que nos tiene algo que decir, pues es como anclarnos en otra realidad, ¿no? Entonces, yo te invito a que tú, desde en tu primer enfoque sea que cuando algo te da miedo está hablando de algo de ti, algo a lo que tú le has prestado pues muchísima importancia y algo a lo que tú consideras que te está robando tu calma. Sí, el miedo de alguna manera es un invasor nuestro. Entonces, esa observación manténla siempre. Ahora bien, ahora se trata de que observes las situaciones que te van llegando. Y se trata de que si tires del hilo, me refiero del hilo de la observación, de que te permitas sentir el miedo, que no huyas de él, que no estamos hablando de miedos que además probablemente no vayan a ser miedos paralizantes. Y todos tenemos miedo, porque todos tenemos que tomar decisiones. Y ahora bien, enfréntate de manera que tomes las decisiones y piensa una cosa, Pilar, que la decisión que tomes siempre va a ser la correcta. Todos estamos aquí para aprender y generamos conciencia también cuando nos damos cuenta de que nos podemos equivocar, pero que equivocarse es algo natural. Observa si tu miedo y esa indecisión que en un momento dado te surge tiene algo que ver pues con un deseo de ser perfecta, de que no te quieres equivocar, de que de que piensas que toda la responsabilidad va a caer sobre ti y que todo aquello que vas a generar, es decir, si tú observas que esto te genera un drama, observa ese drama, porque no es cierto, no es verdad. Entonces, de alguna manera, la pregunta que me hace es para que observes también las falsedades con las que tú te enfrentas a la vida, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Cuando el miedo y la decisión te están paralizando, yo entiendo que muchas veces existe ese deseo de perfección, de no equivocarse, y eso te lo tienes que permitir, porque es la manera de aprender, ¿no? Entonces, es deshacer el camino, ¿no? Y a mí lo que se me ocurre es que observes, que tires del hilo, que veas en qué momento
si siempre se te presenta en un área determinada, si se te presenta con personas determinadas. Esto te va a dar pistas. Si tiene que ver con tus relaciones, si tiene que ver con tu trabajo, si tiene que ver con indecisiones de cambiar de vida. En fin, aquí hay una materia interesante y de alguna manera lo que hoy estamos abordando, Pilar, yo creo que te viene muy bien que lo retomes desde el principio porque está hablando de lo mismo, ¿eh? Está hablando de una de las caras que tiene los programas y los patrones erróneos desde los que nos movemos, ¿no? Que nos condicionan hasta el extremo, que nos atan y hacen que no tomemos decisiones, ¿no? Así que ánimo, Pilar, es una pregunta que tiene su enjundia, ¿no? Mucha. Bueno, pues continuamos. Dice Jorge desde México. ¿Crees que la alimentación tiene relevancia en la asimilación del desarrollo y visión para dar soltura a los conflictos? Bueno, vamos a ver, la alimentación a todos los niveles, por los nutrientes que tomamos, por el agua que bebemos, si efectivamente fumamos, no fumamos, tomamos alcohol. Me voy incluso a de qué me nutro, de qué pensamientos me nutro, de qué emociones me nutro también. Todo tiene muchísimo que ver. Si nos circunscribimos al tema de alimentos, ¿no? Lo que vamos a comprar a la tienda, etcétera, vamos, yo para mí no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de que cuando tienes una dieta basada en mucha comida de esta precocinada y con muchos aditivos y conservantes, acidulantes y muchas de estas químicas que se le echan a nivel industrial, pues tenemos peor calidad de sustancias, somos bioquímica también, ¿verdad? Entonces, no hay duda de que sí, de que tiene muchísimo que ver. No hay duda de que, por ejemplo, la manera en la que el ser humano hemos querido maximizar el beneficio y minimizar el coste, que esto es un juego puramente egoico, pues de todo ese principio tan erróneo, pues tenemos una industria alimentaria que es una auténtica a veces bazofia. Entonces, por ejemplo, el pollo este lleno de hormonas, bueno, pues eso no hay duda de que no, vamos, si no te queda otro remedio que comértelo, por lo menos trabaja tu creencia. Porque fijaros lo que os voy a decir. En la medida que sea posible comer lo más sano y alimentos directos de la tierra y que a lo mejor te lo da el vecino o puedes comprar unos huevos de los de verdad o unas acelgas, unas lechugas que son verdaderamente de campo, pues fantástico. A mí me gusta aprovechar esas circunstancias. Pero si en un momento determinado, porque estás de viaje, te tienes que comer un bocadillo de cualquier cosa o cualquier alimento de estos que son como digo, precocinados o lo que sea, por lo menos, si te lo vas a comer, haz algo. Mastícalo con conciencia y trabajando, yo lo hago así, trabajando en ti, que ese es un buen alimento para ti en ese momento, que tú eliges y decides que en ese momento eso es un buen alimento para ti. Porque si te vas a comer ese bocadillo o esa cosa rápida, de comida rápida, pensando que es un veneno, mejor no te lo comas. Pero no hay duda de que todo suma. Es decir, en nuestra depuración suma todo. Los alimentos, el agua que mejor que sea purificada, que sea alcalina, que algún filtro de estos que hay o de manantial, evitar, bueno, pues exceso de alcohol, etcétera. Pero es súper importante la contaminación ambiental a nivel emocional, o sea, no dejarme llevar por las emociones, siempre las mismas que me están envenenando o unos pensamientos que son como... Todo eso nos nutre. Somos una máquina increíble, pero es que nos nutrimos de todo, del aire incluso. Por lo tanto, todo está interrelacionado. Y nosotros tenemos la capacidad de elegir cómo gestiono cada uno de esos inputs, tanto alimentos como agua, como pensamientos, cómo los gestiono. Tenemos mucho poder, pero nos lo tenemos que creer. Es muy importante que verdaderamente digamos, sí, acepto el poder innato que tengo. Eso es fundamental. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a poder hacer muchas cosas para depurar cada vez más esta máquina increíble que disfrutamos, que es el cuerpo humano. ¿De acuerdo?
Que de hecho yo creo que en algún programa vamos a dedicarlo monográfico a hablar de la gran máquina humana, de este maravilloso soporte que tenemos para esta experiencia física. Pero ojo, que solamente es la punta del iceberg el cuerpo físico. Tenemos un montón de cuerpos sutiles, que también hablaremos en otro programa. Un besito, espero que te haya orientado. Bien, pues continuamos, José Antonio. Dice Joanes desde Costa Rica. ¿Cómo poder ayudar a otra persona que no logra superar los sufrimientos del pasado y sigue proyectándolos hacia el futuro y los vive también en el presente? Bueno, mira, Joana, yo creo a una persona que tenemos como amigo, como pareja, a la que le tenemos afecto, es evidente que nuestra intención es ayudarla, ¿no? Pero yo creo que nosotros realmente con una persona que está sufriendo, lo más que podemos hacer es acompañarla. Acompañarla, porque tiene que ser ella de alguna manera la que tome las riendas de su vida y decida salir. Y hay veces que una persona puede estar muy mal, bueno, y recurre a la medicina, bien oficial, bien alternativa, bien otro tipo de historia, bueno, pues porque lo necesitamos, porque podamos tener niveles de ansiedad. Pero todo eso debe de ser un paso intermedio, pues, para que la persona recupere el sentido de su vida, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que la acompañes en este sentido, que le plantees que hay otras alternativas. En un momento dado puedes cargar con situaciones cuando tú ves que la persona es imposible de que cargue con una situación, pero ojo, la situación no es tuya. La situación siempre va a ser de la otra persona, ¿no? Y en tu compañía tú lo que le puedes ofrecer es a ti mismo tu espacio de libertad, tu referencia, el cómo tú ves las cosas, y eso se traduce, pues bueno, en buenos diálogos, en buenas conversaciones y sobre todo en ser tú mismo, ¿no? No veas a esta persona, también te lo sugiero no le ofrezcas diagnóstico que ella no te pida, ni le ofrezcas ayuda que tampoco te demande. Quiero decir, no te portes como un salvador, ¿no? Sino simplemente como un amigo, ¿no? Fíjate que te estoy invitando de alguna manera a que sea una relación pues muy abierta, muy fluida, permitiendo que la persona viva sus procesos y sus tránsitos como tienes que vivirlo. Tú no tienes que salvar a nadie. Esto es como hay un cuento que me viene a la memoria y que muchas veces los amigos tendemos a ello, del señor que estaba en un río viendo cómo los peces pasaban y pensaba que se estaban ahogando, que se iban a ahogar, y se dedicaba a meter la mano, sacar los peces y echarlos en un cubo, ¿no? Cuando su medio natural en aquel momento era el río, ¿no? Entonces, fíjate en qué momento está, sugiérele si necesita algún tipo de ayuda, pues sugiéresela, pero ya está, tú en esta realidad no puedes hacer otra cosa. Y sé que a lo mejor la tentación y el cuerpo te pide algo más, ¿no? Pero más allá del diálogo y de lo que vaya surgiendo de ese diálogo, entiendo que no puedes hacer otra cosa. Ella tiene que darse cuenta de su proceso, de cómo ha convertido el sufrimiento en el motor de su vida. Si tú te das cuenta, se lo puedes devolver, pero si no se da ella cuenta, amigo, realmente poco tienes que hacer, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de conciencia y energético desde el que estamos hablando nosotros. Y siempre, siempre sugiérele, si está en esta situación, que camine mucho por la naturaleza, el contacto por la naturaleza, que no lo pierda, que haga actividades manuales y que no se encierre en su casa. ¿Eh? Yo creo que con estos parámetros tienes ahí un poquito de trabajo, ¿no? Pues continuamos. Dice Trini desde España. ¿Cómo puedo ser observadora de algo que me afecta mucho? Por ejemplo, que me obliguen a pagar algo muy injusto a mí es que desatiende todas sus obligaciones. Que le obliguen ha dicho pagar. Pagar algo a su ex que realmente desatiende todas sus obligaciones. Ya, claro. Sí, 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 por supuesto. Es que, Trini, vamos a ver, la vida tiene este sentido del humor tan bueno que nos da a veces donde más nos duele. Quiero decir con ello. Bueno, si tu ex a lo mejor cumpliese con todas sus obligaciones, pues efectivamente esa asignatura con toda esa intensidad que se te está presentando no tendría la gracia que tiene. Entonces, efectivamente, ¿cómo ser capaces de situarnos en esa neutralidad? En ese sitio, con esa perspectiva, como desidentificándome
con ese conflicto, frente a ese conflicto que se desarrolla en mi vida? Bueno, yo, si me habéis escuchado, he utilizado la palabra varias veces entrenamiento. Entrenamiento. Porque esto de verdad que se trata de primero un paso, como dicen los orientales, el camino más largo comienza por un primer paso. Y después de un primer paso tienes suficiente para poder dar un segundo. Y luego ese avance te sustenta para poder dar un tercero y así de forma paulatina. Lo que os puedo decir es, la mente siempre te dice, ¡buah! No se puede, o qué difícil, o te dice, la mente, el pensamiento, te mete muchas veces en dudas. ¿Por qué? Porque el pensamiento es el hilo conductor del miedo. Del miedo. Uy, eso no, a mí no me sale, uy, se me da fatal, ya empieza a etiquetar, empieza a juzgar, etc. Entonces yo Trini, lo que te aconsejo, y a todos los que ahora mismo nos escucháis, es que no hay camino, como decía aquel poeta, se hace camino al andar. Por lo tanto, la situación que tú me cuentas de que tu programa no calla y dice qué injusticia que tú tengas que soltar de tu bolsillo cuando le corresponde al otro y bla, 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 y bla, 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 y podrá estar así un año entero. Bueno, a ver en qué medida eres capaz de dejar de sostener todos esos razonamientos y asumir que si eso tienes en tu vida, te firmo y rubrico que tiene un porqué, una razón de peso, el que eso sea así. Y que tú lo transites. Puedes elegir transitarlo llena de rencor y de rabia o puedes transitarlo desde ese punto que te aligera, que dices, si está en mi vida, está por algo y yo lo acepto. No quiere decir que le voy a mandar ramos de rosas a mi ex, pero sí puedo vivirlo y puedo avanzar en mi día a día sin llevar esa enorme carga del resentimiento a cada instante. Puedo porque la derivación de la que hablamos aquí cada día, es que me puedo ir a la cama y antes de dormir entrego mi día. Y si tuve un día que me estuvo el pensamiento dando vueltas con esa molestia y dándome el rollo de que estoy haciendo el tonto porque él se está riendo de mí, esas cosas que dice la mente, porque la mente nos dice eso, menudo, vaya elemento, qué malo es, es una injusticia, la mente está así todo el rato. Y si tú a eso le das crédito, estás perdida, porque realmente te vinculas con el sufrimiento. Entonces te vas a la cama y esa película la ves, pues eso, de una forma más neutra, sobre todo como si fuera en retro y la entregas antes de dormir. Jo, tuve un día pesado, me sentí triste o sentí mucha carga, qué rabia me dio acordarme de mi ex, lo que sea, pero ser capaces cada vez más, porque es un entrenamiento de verlo como el que ve todo, coge todas las diapositivas del día y dice, ok, esto es lo que ha sido hoy y lo entrego con esa confianza en ese punto del que siempre hablamos, que es ese punto de neutralidad, de, esto es lo que he transitado, pero yo personalmente no me apego. No me apego porque lo he vivido y recordad lo que muchas veces he dicho aquí. Cada día tiene su afán. Lo dicen desde tiempos inmemoriales. Por la mañana nacemos, se puede decir así, cada día tiene sus retos, cada día va de una cosa, y por la noche es como si muriésemos. Por lo tanto, todo lo que hemos vivido y todos los potenciales, que son los pensamientos que lanzamos al campo cuántico, ¿vale? Por la noche podemos, una vez que se entrega, es como que todo eso se puede como modular, se corrige por parte de la fuente. Por lo tanto, se hace camino al andar, Trini. Confía. La mente no te va a dar nunca un buen consejo en ese sentido, porque la mente lo que hace es meternos en dudas y siempre esas preocupaciones, etcétera, etcétera. Tú confía en que si eso lo estás viviendo, tiene para ti un enorme potencial. Trasciéndelo, trasciéndelo. Lo que te da rabia, lo que te da miedo, siempre son como las llaves para un tesoro para expandir nuestra conciencia y hacer una vida mucho más plena, ¿vale? Así que, pues lo dicho, creo que te pueda servir un poquito para avanzar en tu día a día. Un besito. ¡Mua! Bien, pues continuamos. Dice Daniel desde Argentina. Tengo deudas y problemas con el dinero. Me crea ansiedad y escapo de ese tema. ¿Cómo me podéis ayudar para ser más consciente? Uh-huh. Sí.
Pues mira, lo primero que te sugeriría, Daniel, es que precisamente si te das cuenta de que huyes, pues no huyas. Es decir, la manera de al huir estás agravando un poco estás agravando la situación. Entonces se trata de que no huyas. Si tú te das cuenta de que se te presenta un problema y tu tendencia es a escapar, pues observa ese momento de escape, ¿no? El dinero es verdad que nos trae muchísima, sobre todo porque, claro, estamos hablando de un nivel de supervivencia y le otorgamos una importancia enorme. No estoy diciendo que no la tenga, ¿no? Pero observa también para ti qué significa el dinero, ¿no? Cómo entra en tu vida, cómo sale, cómo has podido tú generar esos problemas con el dinero. Y eso yo creo que te va a dar mucha información, ¿no? Porque se trata también de que tú vayas tomando decisiones en tu vida respecto a los problemas que se te presenten, pero no desde el miedo, sino problemas desde tu conciencia. Y la manera de tú generar conciencia es asumir que en un momento dado, en esta situación que tú me estás describiendo, asumir que huyes del problema, asumir que intentas salir corriendo y desde esa asunción, pues ábrete, obsérvalo y verás tú cómo esto va cambiando tu percepción. Como si eres una persona que genera dinero, que genera dinero fácilmente, pues lo vas a transitar de otra manera, ¿no? Porque sospecho, por la pregunta que me haces, amigo, que eres una persona que eres capaz de generar dinero, pero que quizás tu relación con él te quema. Por algún motivo que sea, te quema. Y como que quieres soltarlo rápido y eso hasta que tú no lo veas con claridad, se te va a ir reproduciendo una y otra vez. Dicho de otra manera, genera lo que te puede generar conciencia, que es de lo que estamos hablando en este programa, es que tú veas eso y cuando tú ves eso, este problema desaparece. Pero si no lo ves, este problema lo que va a hacer es irte arrastrando cada vez más a una situación pues insostenible, ¿no? Sé que lo que te estoy planteando no es fácil, pero piensa que si quieres solucionar este tema, la manera es enfrentarte a ello. No pierdes nada, al revés. Yo creo que vas a ganar muchísimo. Y este es un marcador que evidentemente te va a apretar, por lo que decía al principio. Estamos hablando de un marcador de supervivencia, ¿no? Pero la supervivencia también se conquista cuando nos damos cuenta de en qué situaciones nos hemos identificado con ellas y son erróneas, ¿no? Porque la economía se puede generar de muchas maneras, no de una única manera. Y entiendo que quizás en este momento tú la estés viviendo pues muy apremiante, ¿no? Como que te va a faltar, como que no sé. Obsérvalo. Para mí, creo que estás en un momento de cambio impresionante, ¿no? Por los aspectos que me estás contando, ¿no? Entonces la invitación es a que lo observes y a que hagas esa derivación de la que nosotros venimos hablando en este programa. Deriva esa situación de dinero y esa sensación que te producen estos problemas. Y seguramente en un tiempo podamos hablar y nos cuentes algo distinto. Estoy convencido de ello. Así que ánimo. Bueno, pues continuamos, Francis. Dice Alejandra, ¿podemos derivar todo sin analizar la situación? ¿El resultado es el mismo? Porque generalmente no recibo respuesta y la situación se repite. Ujú. Bueno, pues cuando efectivamente hay una repetición de la misma situación, de, oh, esto me vuelve a pasar otra vez, parece que la misma lógica está ahí detrás, dando vueltas, desde mi autorreferencia, te tengo que decir, porque eso también me ha pasado, es como, vale, pues es que aquí no lo estoy desactivando, ¿eh? Se me empieza a manifestar lo mismo, más de lo mismo. Se trata, al menos a mí me surge contarte, porque lo he vivido en mi propia vida, que muchas veces estamos como con ganas de sacarnos de encima ciertas situaciones, ciertas emociones, vivencias, etcétera, y eso nos lleva a no experimentarlo y a no aceptarlo. Creo que tiene mucho que ver con eso. O sea, realmente este camino de conciencia es un puro, esa frase que alguna vez hemos estado también comentando, no es tanto el hecho de estar eligiendo
lo que me tiene que ocurrir, porque muchas veces queremos elegir y se nos presenta otra realidad distinta, sino aceptar y amar lo que se me presenta. Y para eso, pues la derivación es un elemento, es una herramienta, un recurso muy potente, pero que, ¿cómo te diría? Funciona en la medida que seamos verdaderamente honestos. O sea, no, la derivación no funciona de una manera frívola. Ay, bueno, esto me lo voy a sacar de encima, me pongo a derivar, uy, pum, y derivo. Eso no es así. No es así. Y también viene esa otra frase que también aquí le he dicho muchas veces, que había ese maestro, el maestro Jesús, que decía que lo importante era el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Bueno, pues parafraseando, lo importante aquí es que experimentemos, que vivamos esa situación o que confrontemos esa sombra que se nos presenta, ¿m? que realmente nos permitamos experimentarla absolutamente, no huir de ella, porque es lo que hemos hecho siempre, huir de lo feo, huir de lo que no nos gusta, huir de la emoción negativa, vivirlo y atravesar totalmente esa experiencia, con sus emociones, con el momento mental, con todo lo que sea, y hacerlo desde esa neutralidad, en la medida que mejor te salga, y derivando, pero totalmente entregándome a esa experiencia, dejándome de resistir, no huyendo más. Muy importante, porque se da muchas veces que las personas, porque yo cuando hago tantos talleres, que digo, pero haced, o sea, entregaros a este caminar, a este avanzar, pero sin expectativas, porque en la medida que estás queriendo sacarte esto o que aquello acabe, no estamos siendo honestos. Había un programa que hablamos aquí, la mayoría del ser humano, la mayoría de edad, la madurez. Vale, la madurez de este ser que ya está abriéndose o saliendo el fruto, es un ser que sabe y entiende que eso es lo que toca ahora mismo y lo recorro, pero no soy como una niña de 15 años que estoy como queriéndome zafar de lo que mis padres me dicen ahora que toca hacer, por decirlo así, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la derivación no evita el que esa situación o esa experiencia que se me presenta en mi vida deba ser recorrida. No. Lo que ocurre es que puede ser tremendamente aligerada y liberada si lo hacemos con esa conciencia y desde esa neutralidad. ¿De acuerdo? Pero vamos a ser honestos. Decíamos el otro día, conexión con la fuente y honestidad. O sea, es fundamental para que haya esa expansión de la conciencia. Espero que te sirva y te aporte. Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice José Ramón desde Lanzarote, ¿qué hacer o qué actitud tomar ante las negativas noticias de televisión de cada mañana? Magnífica pregunta, José Ramón, para cerrar este programa. Fíjate, las noticias que tenemos forman parte de nuestra vida cotidiana y además es un bombardeo. Yo diría que el noticiario que vivimos en gran parte del mundo, pues ha convertido lo que son las relaciones personales, que muchas veces donde hay rumor, donde hay critiqueo, no sé qué, lo hemos elevado a nivel de noticias. Eso por ponerlo en un nivel muy básico, pero a otros niveles es pues un bombardeo que de alguna manera es una tiranía. Es una tiranía. Y me parece interesante que lo hayas planteado porque de alguna manera, si te das cuenta, al igual que con la alimentación, que hoy ha habido una pregunta sobre ella, somos nosotros los responsables de las cosas que nos nutrimos, ¿no? Y es interesante estar informado, entiendo yo, para situarse en la realidad, ¿no? Pero también es muy importante darnos cuenta cómo las informaciones intentan manipularnos y además nos manipulan a un nivel que es tremendamente sutil, que es el nivel emocional y de pensamiento. Intentan que nos posicionemos constantemente, ¿no? Entonces, mi sugerencia es cuando tú te estés informando por la mañana, si te estás dando cuenta que algo dentro de ti te está haciendo que te manipule, que te condicione, que tomes balance, pues observa esas noticias desde tu propia neutralidad, ¿no? Si eres una de las personas a las que le gusta estar informado, ¿no? Ten tus propios criterios. Y algo que yo mismo estoy transitando es el darse cuenta de que opinar no es tan importante, porque esta sociedad nos reclama una opinión de nosotros de todo, constantemente. Entonces,
pasamos mucho tiempo creando opiniones sobre todo y eso entra dentro del campo de lo inútil. De lo inútil porque nosotros no controlamos muchas de las situaciones que se nos plantean. Entonces es interesante estar informados, darse cuenta que no todo lo controlamos y luego está pues una tercera receta, ¿no? Ponte a dieta en las informaciones que recibes, selecciona tus fuentes de información y luego, pues lo más interesante es que en tu vida tú eres emisor también de informaciones. Entonces tú, en la medida de tus posibilidades, genera informaciones positivas, informaciones que generen esperanza y sobre todo conecta contigo mismo, con tu fuente, porque desde la conexión de tu fuente tú mismo vas a descartar las noticias que no son interesantes, los programas que no son interesantes y te vas a ir dando cuenta en los charcos informativos en los que no tienes que meterte y vas a descartar. Y vas a traer a tu vida, otro elemento interesante, las informaciones que sí necesitas para tu información y que sí te nutren. Por tanto, amigo, el camino es de nuevo de conciencia, atento a las informaciones que recibes, atento a las informaciones que tú emites y cómo tú dialogas en tu entorno y en los ambientes en los que participas y atento a todo tipo de manipulación. Y haz que en ti crezca la información que para ti realmente es importante para vivir tu cotidiano. Hoy que estamos hablando de cotidiano, ¿qué necesito hoy para vivir? ¿Con quién me quiero relacionar? ¿Sobre qué temas quiero hablar? Y esas son las informaciones que tú eres un gran emisor para generarlas. Así que gracias por la pregunta porque me parece magnífica. Bueno, pues muchas gracias, Francis, y muchas gracias, José Antonio, por lo que siempre compartís con nosotros. Gracias. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Guatemala, España, Bolivia, Venezuela, México, Perú, Colombia, Chile. Gracias. Gracias de verdad por estar ahí y por acompañarnos siempre. Ya sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com, bien para repasar conceptos o para compartirla en vuestras redes sociales. También en mindaliatelevisión.com podéis ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora le vamos a dejar ya unos segunditos a nuestros invitados para que puedan despedirse. Muy bien, Laura. Pues muchas gracias. En el programa de hoy hemos estado bajando, yo creo que a lo que es a plano, a tierra, lo más posible de cómo transitar por situaciones difíciles o conflictivas y hacerlo con conciencia. No me quiero despedir sin recordaros que esto, la palabra del día, yo diría entrenamiento. Yo os animo a que os pongáis las botas para correr y como que salgamos cada mañana con esa idea de que estamos mejorando la marca, estamos estando cada vez más en nosotros mismos y que de una forma paulatina y natural expandiendo más nuestra conciencia. Y sabéis que nos referimos siempre al tiempo. Es como que vamos ascendiendo de línea de tiempo. Una mejor vibración, una mejor línea de pensamiento nos va a permitir acceder a líneas de tiempo mucho más interesantes, que son dimensiones, que otro día también ahondaremos en ello. Por lo tanto, pues mucho ánimo, mucha fuerza y recordar siempre que el miedo tiene llaves para acceder a los tesoros de nuestro ser. Un beso y muchas gracias por estar ahí un jueves más. Muy feliz. Gracias a todos. Pues nada, yo agradecer muchísimo, Laura, tu disponibilidad, tu trabajo aquí con nosotros, a mi amiga Francis, por supuesto, este diálogo tan impresionante que hemos tenido, a las personas que nos han hecho las preguntas. Siento que no hayamos respondido a todas porque seguramente haya habido muchas más, pero bueno, la invitación del programa para mí hoy es que cuando caminemos pongamos el pie donde estemos caminando, sintamos esa pisada con total profundidad y que cuando caminemos lo hagamos con la alegría que nos corresponde, que nadie nos debe arrebatar en nuestro cotidiano aquellos que nos pertenece por derecho. Así que un abrazo, amigos. Bueno, pues efectivamente se han quedado muchas preguntas sin responder. Es solo cuestión de tiempo, no hay otra razón. Así que gracias de verdad porque siempre compartís con nosotros un ratito muy agradable. Muchas gracias.
Y A antes ti. de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión, para informarte de próximas conferencias de Mindalia en directo y recibir recordatorios, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, gracias por estar ahí, por acompañarnos y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Bye. Chao. Chao.